Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a Hablando Claro. Hoy el tema que vamos a tratar es el Evangelio, una perspectiva social. Y para ello hemos invitado a un experto en este tema. ¿Quién es este experto? Bueno, es Eugenio Araiza Baena. Bienvenido, Eugenio, amigo, hermano. Bueno, gracias, Eugenio, por haber aceptado esta invitación. Un gusto, Ale. La verdad es que es un honor acompañarte en este programa tan visto y que apreciamos mucho lo que aporta. Muchas gracias. Pues gracias. ¿Quién es Eugenio? Bueno, déjeme decirle que él es director de Amextra Finanzas AC, una asociación civil. ¿Qué significa Amextra? Amextra significa Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana. Y en ello, bueno, nosotros lo conocimos hace 30 años. Pero no sé, yo creo que Amextra tiene más años que eso, ¿verdad, Eugenio? Casi 40. Ay, jole, 40 años. Entonces, sabe de lo que nos va a hablar. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de este tema, además de que es médico veterinario, zootecnista también. Gracias, También. ¿no? Por ahí te voy a encargar mi perro, ¿no? Y Sí. mi gato. Claro. ¿No? Y bueno, a lo que se dedican es promover alternativas, llevando pues diferentes, ¿qué podemos decir, Eugenio?, a las comunidades. Pues llevar alternativas de transformación a las necesidades que viven diariamente desde la perspectiva cristiana, ya que quienes servimos ahí tenemos la fe y creemos que hay que promover alternativas desde la fe cristiana a las necesidades de la gente. No es lo que yo les quiero dar, sino lo que la gente realmente necesita. Y involucrarlos en el cambio. O sea, que no es un cambio que va de arriba para abajo. O sea, que nosotros no somos los que tenemos todas las soluciones. Y no les servimos porque sabemos todo, sino que cuando servimos, ellos son transformados, pero también nosotros somos transformados. Y nuestra fe adquiere otro tipo de sentido y de riqueza. Wow, muy bien. Pues para esto yo tomé un versículo bíblico que quiero compartir con ustedes, que está en Deuteronomio capítulo 5, los versos, espérenme, no es cierto, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8, y dice lo siguiente, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pues si lo contextualizamos, bueno, esta es la palabra, ¿no?, de Dios. Dios se revela a través de la Biblia y nos muestra quién es Él y qué quiere acerca de nosotros. Y dice, mi palabra la llevarás a todos. No solamente es para nuestra casa, sino también para llevarla a donde quiera que nosotros vayamos. Y es el Evangelio el que debemos de llevar. Bueno, de eso vamos a hablar. Ahora, yo quisiera que arrancáramos con esto, Eugenio. El tema del compromiso social del Evangelio ha estado en la agenda de la discusión por mucho tiempo y la pregunta es, ¿cuál es la razón? Entonces, claro, pues adelante. Sí, Alejandra. Yo creo que desde que tú abres la Biblia, te vas a encontrar que el compromiso de la iglesia, de la gente que vivimos en fe hacia las necesidades humanas es amplísimo. Encuentras la palabra pobreza, encuentras la palabra justicia y tú ves cómo Jesús en su misma vida, en su mismo ministerio, lo encuentras respondiendo a las necesidades de la gente que sufría, las viudas, los leprosos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que es la razón principal por la que siempre está ahí en la superficie, en las prioridades, porque es un tema prioritario en la Biblia. Yo creo que también otro es porque en la sociedad hay mucha gente que está preguntando y está tratando de encontrar en la iglesia referencias para cómo vivir. O sea, espera que la iglesia como autoridad dé la primer voz de qué hacer ante estas situaciones que nos
causa la vida, sobre la violencia, sobre el hambre, hoy mismo sobre el COVID. O sea, entonces están preguntándonos, y creo que nosotros por eso siempre estamos ahí en primera línea, siendo cuestionados. Yo comencé a involucrarme en este ministerio justamente cuando en la universidad nosotros hacíamos estudios bíblicos. Yo estudié en la UNAM y los marxistas siempre nos decían, a ver, ustedes hablan mucho de amor, pero ¿y qué hacen? Y entonces vimos que sí, Dios es un Dios de amor, pero también de justicia. Sí. Y de ahí nació este ministerio, de buscar responder a ese cuestionamiento muy cierto y muy auténtico. Y entonces yo creo que por eso también en la vida de la iglesia es un tema que está ahí. Y yo creo que un tercer elemento también es porque se ha puesto en algunos espacios el cuestionamiento de si eso es una responsabilidad de la iglesia, si solo debiéramos estar enfocados a buscar responder a la necesidad espiritual de la gente, y si es necesario tener una actividad en las cosas más humanas, podríamos decir. Y fíjate que justamente por eso quisiera compartirte un tema, sobre este tema, sobre el doctor John Scott, un comentario que él hizo. El doctor John Scott ya ha muerto, pero él era capellán de la Iglesia de Inglaterra y nombrado como caballero comandante del Imperio Británico. Y él decía, porque ¿qué es mi prójimo a quien debo amor? No es un cuerpo sin alma, ni un alma sin cuerpo, ni un individuo solitario aislado de un contexto social. Dios nos creó como una unidad integral y físico-espiritual que vive en comunidad, y no puede decir que amo a mi prójimo si estoy interesado solamente en un aspecto de su persona, ya sea su alma, su cuerpo o su ubicación en la comunidad. ¿Qué imagen tenemos de él? A algunos les inspira amor, pero no justicia. Ven a Jesús que nos da alivio a nuestro dolor, pero no nos mueve a ofrecer lo mismo a otros. Otros están muy dispuestos a cumplir el mandato de evangelizar, pero no oyen el llamado a ocuparse de los pobres, de los enfermos, de los hambrientos, de los violentados y de los presos. Y entonces también, Ale, a mí me parece que hemos sido puestos en el extremo de colocar la evangelización en oposición a la acción social. Y pues en mi opinión realmente no se excluyen. Es más, debes recordar una escena donde los amigos de un paralítico le llevan a Jesús al enfermo, incluso hacen un hoyo en el techo y lo bajan, y entonces Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen, ¿cómo haces esto? Y dice, sí, que es más fácil, decir tus pecados son perdonados, te son perdonados, o levántate y anda. Y le manda que se levante y se va restaurado de una manera integral. Y yo creo que no tenemos que elegir ni uno ni otro. Entonces a mí me parece muy estéril ese tipo de discusión. Pero bueno, por eso yo creo que es un tema que siempre está rondando, porque creo que hemos pensado que hay que elegir uno u otro. Y en mi humilde opinión yo tomaría la frase de otro gran teólogo, recién fallecido también, René Padilla, que decía, cada necesidad humana es un campo de misión cristiana. Y yo creo que eso nos debe ayudar muchísimo a responder desde nuestra fe. Hay una necesidad de evangelización y de la salvación de la persona, pero también hay una necesidad en la gente por justicia, gente que tiene enfermedades, gente que padece hambre, que padece violencia. Y yo creo que ahí está el campo del servicio de la iglesia, atender todas las necesidades. Entonces, qué bueno que el tema esté siempre ahí en la mesa. Creo que es muy importante y es muy necesario, porque el llamado a la iglesia es ser luz y sal y responder a cada necesidad humana. Sí, como dice la palabra, o sea, por un lado es que Dios te bendiga, que Dios te llene de amor, pero si no también satisfago, que a lo mejor no tiene para comer en ese día, tú dices, pues ¿dónde está el amor, no?
Por eso es, sí, el Evangelio, pero también los hechos, lo que yo hago. Como dijo René Padilla, cada ser humano es un campo de misión para hacer algo, satisfaciendo quizás alguna otra necesidad. Sí, Que claro. podrían ser necesidades como que físicas. Sí, hay necesidades psicológicas, la soledad, la depresión, Sí. y hay necesidades físicas, el hambre, la falta de empleo, la falta de ingresos, la violencia intrafamiliar, las adicciones, Sí. etcétera. O sea, es todo tipo de necesidad que quienes aquí nos ven, si les preguntáramos cómo viven, Sí. tendríamos una lista enorme. Y la cuestión es que desde la fe debiera preocuparnos lo que cada uno está viviendo. O sea, creo que como cristianos no podemos rehuir nada de eso y solo enfocarnos a uno o a otro. Creo que las necesidades humanas son amplísimas, pero la fe y la palabra del Señor responde a cada uno de esas necesidades. Y sí, y coincido también, o sea, considero que la iglesia es un lugar en donde busca satisfacer las necesidades, primeramente el espiritual, pero también dentro de las necesidades que se escuchan es, pues, hacer algo para satisfacer esas necesidades, ¿no? En la medida de lo posible. Porque la pregunta es, ¿será que podemos satisfacer toda necesidad, Eugenio? No, yo creo que podemos aportar, pero nadie, ni el gobierno, ni una iglesia responde a todo. Claro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser fiel al Evangelio y responder de acuerdo a nuestras posibilidades y aportar lo que nos toca a cada uno, ¿no? Desde lo individual, como iglesia, como sociedad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sumando esfuerzos es como podemos transformar la vida de la gente y responder a sus necesidades. Ok, pues ahí está, ¿cómo ve? ¿Cómo lo va viendo? Ahora, por otro lado, ¿hay una base bíblico-teológica para hablar del compromiso social de la iglesia? Sí, Ale, yo creo que ese es un tema riquísimo. Como veríamos cada que abrimos la Biblia, te vas a encontrar mucho con la palabra justicia, con la palabra pobre, etcétera, etcétera. Sí. Me permití traer algunos textos, los voy a compartir, Ale. Okay. De entrada, Mateo 22, 36, en el que están los fariseos, los maestros de la ley, y le dicen, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, es semejante, es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En un sentido está diciendo, ¿quieren un resumen de lo que es la fe? Pues aquí está, amen a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, realmente amas a Dios, tenemos que amar a la gente que nos rodea y especialmente, diría yo, a quienes más necesitan, a quienes más requieren del amor de Dios. Y hay otro, en Lucas 4, 16, 21, habla ya de cuando Jesús ya está de lleno en el ministerio, ya es más conocido y entonces viene a Nazaret, donde él se había criado, donde él había crecido, y entonces en el día de reposo narra aquí Lucas que conforme a su costumbre va a la sinagoga y se levanta a leer y le dan un libro y es el profeta Isaías. Abre el libro y hay el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que Jesús viene a pregonar, a enseñar? El reino de Dios, un reino de Dios donde habla
de la salvación, habla de la liberación y muy concreto habla de cómo los ciegos ven, los cojos andan y dice, esto es el Evangelio, esto es lo que yo vengo a enseñar y esto implica todas las necesidades del ser humano. Y es más, Ale, fíjate cómo nosotros en nuestra oración diaria del Padre Nuestro lo reiteramos, venga tu reino, o sea, venga tu justicia, venga tu salvación y tu liberación y la respuesta hacia toda necesidad humana. Entonces, para mí me parece muy relevante cómo Jesús viene a decirnos que vivimos en la era del reino de Dios, donde la salvación y la sanidad es de una manera muy extensa y muy integral. Incluso, fíjate cómo en Mateo 9:35 nos da la imagen de prácticamente todo el ministerio de Jesús. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí vemos ese balance del ministerio público de Jesús, que hacía proclamación, el llamado al arrepentimiento, pero también a la enseñanza, que yo creo que es otro elemento muy importante de la fe y de la iglesia, la enseñanza de lo que dice la Escritura y el servicio a los necesitados. O sea, nuevamente no hay uno por encima de otro. Es algo que Jesús promovía y lo hacía desde el camino, estando en contacto con la gente. Y incluso se volvió una discusión, y aquí quiero compartir el otro texto súper conocido del buen samaritano en Lucas 10, 25 y 37, donde muy genuinamente quizá un maestro de la ley dice, Señor, ¿y cómo puedo alcanzar la vida eterna? Y bueno, dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres escrito, ¿no? ¿Cómo lo lees? Y él dice, y repite lo que ya habíamos compartido hace rato, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo vuelve a repetir, lo conocía. O sea, y sin embargo, fíjense, no basta con conocer ya los textos, aquí lo desafía. Dice, sí, está bien, respondiste bien, haz esto y vivirás. Pero el maestro insiste y dice que para justificarse. Y le dice, ¿quién es mi prójimo? Y le dice Jesús, bueno, pues fíjate en esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y unos ladrones le robaron, lo dejaron muriendo ahí, lo dejaron herido, casi medio muerto, y en eso descendió un sacerdote por aquel camino y lo vio, pasó de largo. Y luego pasó un levita y llegando cerca de aquel lugar también lo vio y pasó de largo. Pero sorpresa, pasa un samaritano que iba camino, vino cerca de él, lo vio, lo miró, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, pues ve tú y haz lo mismo. Yo creo que eso sigue siendo un desafío para nosotros y un reto para los cristianos y para la iglesia, porque yo creo, Ale, que igual que estos levitas y este sacerdote, de repente nosotros también nos hemos aislado y hemos dejado de ir a la necesidad y de tocarla, de verla. Y quizás viendo esta enseñanza de Jesús hemos dejado de ser luz y hemos dejado de ser sal, porque ya no estamos mirando esa necesidad y no estamos siendo generosos como este samaritano. Mira cómo el mismo Jesús nos pone este ejemplo. En Marcos 1:40, recordarás que está la historia de un leproso que viene, se arrodilla y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús va, y fíjate el elemento tan importante que dice es, y lo tocó, y le dijo, sí, quiero, y se limpió, y lo sanó. Sí. Pero ahí vemos un Jesús que fue como esta historia del buen samaritano que va y toca,
y aterriza donde está la necesidad y sana. Y me quedo yo pensando, yo creo, bueno, no sé, por un lado está el Evangelio y efectivamente está esta palabra que nos confronta, porque tenemos que dar un paso más, o sea, no es lo que yo recibí, la salvación que Jesús me ha dado, que esas son las buenas nuevas, sino lo que ya teniendo esa vida nueva, lo que yo tengo que hacer. Ajá. Pero esta sociedad es muy individualista. sí, ¿Será que estamos influenciados por la cultura, la sociedad, porque estamos llenos de egoísmo, me parece? claro, claro. Sí, Ale, yo creo que es bien importante lo que dices, porque de repente nosotros podemos ser hombres nuevos, pero vivimos una vida nueva. O sea, realmente como hombres nuevos a lo mejor hemos adquirido una religión o una nueva credencial, pero tiene que ser vivida de otra manera. Para mí ahí está un gran reto. Y me parece muy importante lo que planteas, porque esta sociedad del día ahora, con todo este efecto neoliberal, nos ha enseñado a ser muy egoístas, a valerte por ti mismo. Te ha enseñado, más que la solidaridad con los demás, la competencia. Tú tienes que ser un triunfador. Sí. Tú tienes que salir adelante. Sí. Es más, los videojuegos, ¿qué te enseñan? Esa que... Tienes que ganar de cualquier manera. No hay otra. Todo el juego de la vida es ganar. Y nos han metido a los seres humanos en este, algunos lo han llamado el juego de la rata, que es esto que está en las jaulas de los cuyos. El circulito. Donde tú te ponen a los cuyos y en corren, algo que corren sin no ningún sentido y llegan a ningún lado. Y entonces creo que hay que retar esa pregunta. El mundo está cambiando a la iglesia y a la gente de fe en lugar de que nosotros estemos transformando al mundo. Esa es una gran pregunta. Pero entonces, ¿necesitamos nosotros realmente ser transformados por el Evangelio para poder llevar y transformar hacia afuera? Yo diría que ahí está una de las respuestas a la iglesia. Por eso es bien importante que la iglesia sirva, que salga y que vaya donde está esa necesidad, esa pobreza, esas situaciones de necesidad, porque yo estoy convencido que una vez que tú vas ahí y nuevamente aprendes del amor, de la solidaridad, nos van a transformar. Quizá más que el mundo en necesidad necesita de la iglesia necesita de esa sociedad que está sufriendo, porque en el momento que sirvamos vamos a ser transformados y vamos a recuperar la esencia del Evangelio. Fíjate que justamente una de las lecturas que quería compartir tiene que ver con un discípulo de Jesús, el apóstol Juan. Y ya en 1 de Juan 3, 16 y 18 expresa esto, fíjate. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, se queda en su egoísmo, ¿vale? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjate cómo nos recuerda que Jesús puso su cuerpo entero, su vida entera en sacrificio para nuestra salvación. Y lo que se espera es que nosotros también pongamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que somos para amar y servir a los otros, sí, para pensar en los otros sin egoísmos. Y incluso a mí una de las partes que me encanta del Evangelio es cuando Pablo dice en Romanos, no se conformen a este mundo. O sea, no traigan del mundo las cosas y ustedes se traten de parecer eso, sino cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Sí. O sea, el Evangelio es quien debe transformar al mundo, pero nosotros tenemos que llevar esa mente del Evangelio, esa nueva perspectiva hacia el mundo, pero tenemos que hacerlo con nuestro propio cuerpo, Ale. O sea, porque dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Y yo creo que aquí mismo lo está diciendo. Vayan a donde hay necesidad con todos sus talentos, sus actividades, su espíritu y su cuerpo. Y entonces
ese es su culto verdadero. Es más, nos remite a Miqueas cuando dice, ¿qué quiere el Señor? Quiere que ames misericordia, que hagas justicia y seas humilde ante Dios. O sea, es una invitación a que tenemos que ser agentes de transformación. Y si no lo hacemos, el mundo nos va a influir y nos va a transformar. Pero entonces, fíjate, me lleva a recordar, mi hija estuvo en una universidad, no voy a decir cuál, y los llevaban, parte de lo que hacía la universidad, los llevaba a ciertos lugares donde había mucha necesidad para crear conciencia. A mí me parecía muy bueno, yo creo que lo siguen haciendo, supongo. Y hoy día parece ser sí somos creyentes, pero no queremos ir a esos lugares donde hay necesidad, porque sí como que, ay, no, mejor, como lo que queremos es alejarnos de toda necesidad, cuando quizás esa necesidad, de diferente manera, puede llevarme a moverme, bueno, a ver que estoy bien, que gracias a Dios no me falta y que puedo hacer algo quizás por alguien. ¿Sí? Pero nos resistimos, o tú consideras que la sociedad quiere ir a esos lugares marginados, a esos lugares donde hay violencia, donde hay drogadicción. Pues la verdad no nos queremos acercar a eso. A mí me parece, no lo sé. ¿Qué piensas tú que estás metido en esto? He visto esas universidades llevando gente. Vienen de servicio social con nosotros para ir a comunidades marginadas. Tienes toditita la razón. Y yo creo que más nosotros como cristianos, como gente de fe, como iglesias, debiéramos promover ir a ese tipo de situaciones. Y yo creo que ahí reiteraría lo que te decía. Más que esas comunidades necesitarnos a nosotros, yo creo que es bien probable que la iglesia, la universidad, necesitemos de ellos para aprender de solidaridad, de amor y de otros valores que son totalmente cristianos. Creo que hemos sido mal influenciados con la idea de que el mundo nos va a contaminar y hemos dejado de creer que el Evangelio es poder, el Evangelio transforma y nos da miedo. Y entonces por eso no nos acercamos. Y yo creo que ahí hay un gran problema y un gran error de por qué la iglesia ha perdido influencia. Hemos crecido en número, pero me pregunto si eso es suficiente. Yo traería aquí las palabras de Pablo de que la iglesia tiene que crecer en altitud, en anchura, pero también en profundidad. Entonces no basta con que crezcamos en números, creo que tenemos que crecer en servicio, en amor, en justicia, y que la gente nos vea como referencia. Creo que tenemos que dejar de tener miedo y confiar en el poder de Dios. Ellos no nos van a cambiar si nosotros vamos. O sea, nosotros tenemos que ser agentes de transformación, porque el poder del Espíritu Santo va con nosotros. Entonces creo que ahí hay un gran reto. Y las universidades que tú dices nos ponen el ejemplo. Creo que hay que retomar el camino ahí. Así es. Ahora, ¿qué papel juegan los pobres en el ministerio de Jesús? Porque, pues sí, hay muchos pasajes donde Él se acerca a la gente necesitada, aunque por otro lado también dice, siempre los van a tener. Claro, ¿no? Siempre los van a tener, y nos está diciendo, siempre van a tener la oportunidad de servir. O sea, yo creo que a Dios la pobreza le entristece, y en el plan de Dios es que no haya pobreza. Además, ya ves que nos remite en Apocalipsis, es que cuando el reino de Dios venga no habrá ni llanto, ni dolor, ni necesidad. Sí. Realmente sí, Jesús dice, siempre va a haber oportunidad de servir a los pobres, pero los pobres efectivamente están es un tema central, porque el mismo Jesús nació pobre, murió pobre, sí. Vivió entre los marginados. Fíjate, sí. Curioso, él no buscó a sus apóstoles entre los maestros de la ley, no fue a Jerusalén. Él vivió todo su ministerio en Galilea, con los pescadores, con gente... No, y sus discípulos, pura finísima persona. Pura finísima persona. Y ahí Jesús encontró a la gente con la que iba a transformar el mundo, o sea, con lo despreciado del mundo. Y yo creo que por supuesto, de repente se ha hablado desde ciertas perspectivas
de la preferencia por los pobres. Yo creo que Dios ama a todo ser humano por igual, como hijas e hijos de Dios, y sin embargo creo que sí nos anima mucho a mirar al pobre y apuntar hacia la necesidad de los pobres como un área de oportunidad y un área de servicio para los cristianos, porque son los que más sufren. No es porque sean los más buenos o los más malos. Sí. Los pobres sencillamente son quienes más sufren. Hoy mismo veamos el COVID. El 70% de los que han muerto son gente pobre, porque precisamente no pueden dejar de trabajar y salen a la calle y se exponen, Sí. porque son pobres. Sí. La gente que muere por la violencia son los pobres. La gente que muere por hambre son los pobres, por enfermedades. Yo creo que a eso se refiere a poner un énfasis entre los pobres. Y yo creo que por lo otro que hemos ya estado hablando en este diálogo, Ale, en la pobreza también es más difícil ser egoísta. Tienes que ser más solidario. Tienes que trabajar juntos por traer el agua, por abrir la carretera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hemos reiterado en nuestro diálogo que es importante ir hacia donde están los pobres, así como lo hizo Jesús, porque creo que desde ahí el reino de Dios se construye. El reino creo que se construye de abajo para arriba, pero igual también necesitamos que la gente que vive con riqueza o con mejores oportunidades esté dispuesto a ser compartida y por ejemplo, a pagarles mejores sueldos. Por ejemplo, y nosotros mismos estamos en ese lugar. Las personas que nos ayudan en la limpieza de la casa, nosotros les pagamos bien, les damos aguinaldo, les pagamos aunque no vengan a trabajar si están enfermos. O sea, estamos en... Es llevar la justicia de Dios justamente a quien necesita. Y Ajá. ser que transformados por el Evangelio. Sí, porque la Biblia nos habla acerca de... A todos nos da, al trabajador, al que es trabajador y que es mañoso, ¿no? O sea, dice, no, cumple. Al que es patrón, ¿pagas? ¿Eres justo? O sea, para todos, para la esposa, para el esposo, para los hijos, el Evangelio tiene para todos. La pregunta Claro. es, ¿he sido transformada por el Evangelio? Sí, y nada más me gustaría clarificar, porque a veces se ha malinterpretado si Dios condena la riqueza o eso. Yo creo que no. Yo creo que lo que nos invita es a no generar una riqueza que justamente, como dices, la apretemos y no la quedemos. Ajá, sí. como nuestra y no seamos generosos y no compartamos. O sea, yo creo que Dios no está en contra de la riqueza, sino está a favor de que todos tengamos lo que necesitamos, Sí. como el maná. O sea, Dios nos da para que todos recibamos y que nadie se quede sin la bendición de tener lo necesario, ¿verdad? Entonces sí, yo quisiera solo clarificar que no es un asunto de lucha de clases o de decir que los pobres son unos ángeles y los ricos son Malos. los malos. Yo creo que sencillamente de lo que se trata es de que haya justicia, equidad y que todos tengamos lo necesario. Eso es lo que yo creo que manda el Evangelio. Ajá, sí, muy, muy bueno esto. Ahora, ¿qué de esta frase donde dice, no les des los peces, sino enséñalos a pescar? A ver, ¿tú qué has aprendido en esto que nos puedas compartir a los que estamos aquí? Sí, creo que es una de las frases más conocidas y yo creo que nos alertan sobre que servir tampoco necesariamente todo tipo de servicio es positivo. Creo que también como iglesia, como cristianos, tenemos que aprender cómo servir. Por ejemplo, aquí lo que creo que nos está previniendo es a que no generemos dependencia en la gente, que nosotros vayamos y que les demos todo y que ellos solo estiren la mano. Eso puede ser más dañino. Incluso hay una historia por ahí que cuentan de un mono que vio un pez nadando en el agua y dijo, ¡ah, se está ahogando! Y fue y lo agarró y lo puso arriba del árbol para que no se muriera. Y el pez murió porque justamente el mono no estaba entendiendo pues la naturaleza de ese pez. Ajá. A veces podemos hacer lo mismo. Vamos y queriendo hacer algo por los demás podemos dañarlos.
por ejemplo, generar esos patrones de dependencia, o donde hacemos creer que ellos no tienen recursos y no tienen habilidades. Yo creo que los mejores ministerios de servicio es cuando tú vas con la gente y les ayudas a encontrar soluciones para su vida, pero usando sus propios recursos. Un ejemplo, en la zona Tzotzil, la gente teje la tela Sí. con telares, Sí. y sus blusas costaban alrededor de 2,000 pesos. Nosotros descubrimos que eso no era vendible, que tenían que encontrar una manera de usar eso para, de usar sus habilidades de una mejor manera. Ajá. Entonces, les animamos a seguir vendiendo eso para cierto público, pero quisieran blusas con tela que ya compraban hecha, y sus bordados. También les enseñamos cómo usar mejores colores, pero ellos nos enseñaron cuáles eran sus tradiciones. Todos los dibujos siguieron siendo los modelos de ellos, agregamos colores, también al color de la tela, no solo tela blanca, sino de otros colores, y bajaron los precios a 200, 400 pesos. Otro ejemplo es gente de esas universidades que tú mencionabas. Hubo una diseñadora que les enseñó a bordar tenis. Entonces empezaron a diversificar sus productos. Entonces eso fue una manera de intervención donde se juntaron habilidades de fuera, pero las habilidades de adentro, y se enseñó a la gente, o más bien todos aprendimos cómo salir adelante sin dependencia. Desarrollando sus capacidades. Y habilidades, Ajá. dones. Pero como un ejemplo, por ejemplo, bueno, perdón, valga la redundancia. Un ejemplo contextual que nos pudieras dar en donde a lo mejor en nuestra sociedad, al querer yo hacer un bien, estoy generando dependencia. ¿Qué podría ser? Cuando tú les ayudas a mejorar sus ingresos, por ejemplo, ayudamos a que mejore sus cultivos y entonces producen más para vender, o apoyamos a alguien a que su negocio prospere, pero no se trabaja sobre qué hacer con esos mayores ingresos. Puedes producir alcoholismo, puedes producir consumismo. Entonces, esos son algunos ejemplos. ¿Y aquí en la ciudad? Algo que he visto es que de repente hablamos mucho sobre la equidad de género, y entonces empoderas a la mujer, pero si no trabajas también con el hombre, eso puede generar un choque. Un choque, claro. Y hay que trabajar temas como la equidad y la violencia de una manera más integrada, para que sea algo colaborativo y no un conflicto de decir yo tengo derechos, ok, pero hay que sensibilizar también a la otra parte. Entonces yo creo que son algunos de los ejemplos que pondría Ale. Ok, no, Ajá. muy bueno. Sí. Yo creo que es un muy buen Claro. ejemplo. Y también agregaría algo sobre este asunto que también creo que hay que trabajar en el tema de cómo apoyar a la gente. Muchas veces lo hacemos por protagonistas, porque queremos ganar cierta imagen. Sí. Y es que servir a otros para algunos sectores es muy bonito. Ahí tienes artistas, políticos Sí. que van y toman la foto, Sí. y mírenme qué bueno soy. Sí. Algunos otros lo hacen por culpa. O sea, decir, pues es que yo vivo muy bien, pues voy a ir a hacer algo por ellos, ¿no? Sí, y, es cierto. y a veces también otras cosas que han hecho algunas iglesias, es que van y llevan despensas y otras cosas, pero para que se conviertan. Yo creo que también hay que repensar eso y hay que cuestionar ese tipo de cosas, porque eso hacen los partidos políticos. Pero yo creo que como cristianos hay que ir y servir a la gente, pero ni por culpa, ni por imagen, ni siquiera para que se conviertan. Tiene que ser por un servicio incondicional, porque los amamos, porque lo necesitan, porque el Señor Jesús eso hacía. Sí. Creo que también ese es otro elemento que hay que trabajar entre nosotros. ¿Por qué lo hacemos?
O sea, y hay que ir y servir bien, ¿no? Sí, preguntarnos, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque a lo mejor puede haber intereses oscuros, egoístas de mí, ¿no? Y no, es, bien tú lo acabas de plantear, es por amor. Sí. Por amor, amor a Dios primeramente. Ahora, a lo largo de todos estos años que tú estás en Amextra, que sin duda son varios, creo 40, ¿verdad? Acabas de decir. Sí. ¿Qué experiencias? Yo sé que estás en varias, o está Amextra en varias ciudades. ¿Qué experiencias han sido impactantes para ti en donde el llevar el Evangelio ha transformado comunidades? Sí, fíjate, una historia muy bonita se da en el norte de Chiapas. El centro de esa región es Palenque y ahí viven los choles. Es una zona que involucra 4 municipios. Ajá. Y fuimos invitados por un pastor presbiteriano, Pastor Mateo Arcos. Nos invitó porque la gente ya no tenía comida. Y es que hay un modelo maya donde se llama tumba, rosa y quema. Tiran la selva, Sí. le prenden fuego y se forma una ceniza muy rica como fertilizante. Entonces, el primer año, el segundo año, las cosechas son buenas, pero la lluvia erosiona, como son montañas, en pocos años eso es roca. Y entonces cuando nos invitaron producían 500 kilos de maíz por hectárea. Entonces la gente ya pasaba hambre. Nos invitaron y encontramos una forma de cultivo donde primero evitamos que quemaran, Sí. entonces rozaban la selva, pero sembraban en espacios que quedan entre la maleza. Sí. Y sembrábamos un frijol que estaba en la misma zona, frijoles café le llaman, y para no hacerte larga la historia, después de los varios años, eso va formando suelo, en lugar de causar erosión, va creciendo. Y la cosecha pasó de 500 kilos hasta 3,000 kilos, sin fertilizantes, sin agroquímicos, de una manera natural. Pero la iglesia tuvo muchísimo que ver en eso, porque quienes promovían este modelo eran diáconos de la iglesia. Y ellos no solamente promovían algo técnico, también comenzaron a hacer teología. Uno de ellos, un diácono, discernió que en la Biblia se enseña que el fuego de Dios es purificador, no destructor. Entonces ellos caminaban en la selva 8 o 10 horas y llevaban la semilla del frijol Nescafé, Sí. pero también llevaban la semilla de otra cosmovisión, de otra perspectiva. El fuego de Dios no es destructor, es purificador. Y lo extraordinario es que el 40% de los choles es presbiteriano, es cristiano. Entonces eso generó todo un cambio de vida porque lograron una mayor producción, pero ha tenido un impacto impresionante porque el proceso se fue potencializando y entonces comenzamos la crianza de puercos para que no vendieran el maíz directamente barato, sino que usaran el maíz para engorda de cerdos. Sí. Y eso fue generando otra actividad que ha logrado que ellos tengan una forma de vida donde tienen suficiente para comer, tienen mejor salud, están enviando a sus hijos a estudiar y están generando un tipo de economía local donde ellos pueden tener actividades, por ejemplo hoy que ellos mismos están trayendo el internet, ponen antenas, pero ya no es gente que viene de pueblo, de otros lados, ellos mismos tienen una economía tal que pueden generar una mejor calidad de vida y las iglesias tienen también la oportunidad de construir una iglesia que puede pagar mejor a los pastores, todo eso, porque tienen una forma de vida y una economía que está fundamentada en lo local y incluso ha tenido efectos extraordinarios sobre la cuestión de la naturaleza, porque yo creo que otro tema de interés
de la fe Sí. es cuidar la naturaleza. Claro. Por ahí del año 2005 hubo el huracán Stan, que destruyó amplias zonas de Chiapas. Bueno, toda esta zona, algunos lo conocerán por Agua Azul, no sufrió los daños de esas zonas porque tenemos, la selva se conservó, entonces ahí el agua fue, se contuvo. Y ese fue un beneficio que vale millones y millones de pesos y salvó vidas humanas. Ese fue un proceso que logramos a través de este ministerio de la iglesia. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero podría contarles muchas más historias. Algunas son más pequeñas, pero por ejemplo en la zona del Valle de Oaxaca con los zapotecos, cuando la iglesia comenzó a crecer, pues comenzaron a sufrir persecución. Sí. Y se enfatizaba mucho, pues es que estos hermanos separados van a dividir la comunidad. Y entonces uno de los líderes de nuestro programa fue metido a la cárcel porque no colaboró con la fiesta patronal. Le habían pedido que pusiera velas o no sé qué. Ajá. Y no colaboró. Pero entonces algo que habíamos hecho como Amextra era entrenar para veterinarios, gente que tiene sus botiquines para atender la enfermedad de animales. Sí. Entonces este hermano fue metido a la cárcel porque no colaboró y salió después de algunas semanas, y después de un tiempo el que era el presidente municipal se le enfermaron sus animales, y nuestro amigo, nuestro hermano Gavino Juan dice que vio que pasaba y pasaba esa persona y él pensó que quería hablar con él. Entonces ya salió, lo saludó y le dice: oye Gavino, disculpa, es que mis animales están enfermos, ¿podrías hacer algo? Y entonces Gavino fue con el paraveterinario, tuvieron una buena intervención, salvaron sus animales, y entonces eso restituyó las relaciones entre ellos, porque dejaron de enfatizar el término de separados y Sí. comenzaron a ver que eran hermanos y que esta iglesia tenía que aportar a la comunidad. Claro. Gavino incluso llegó a ser presidente municipal de esa comunidad. Entonces hay muchas historias, sale de cómo realmente desde ese haciendo ministerios de servicio uno puede restaurar la economía, las relaciones, el medio ambiente y ser un agente de transformación, ser luz y sal y promover alternativas a las situaciones de vida que tiene la gente. Y me brinqué así cuestiones de salud, por ejemplo en el Valle de Chalco enseñando la soya con una iglesia, Dios con nosotros. Una nueva alimentación. Una nueva alimentación, o sea, la gente tenía 70% de niños desnutridos. Nosotros promovimos un modelo solidario en donde la gente preparaba la soya durante las mañanas. En sus casas la gente de la iglesia invitaba a sus vecinas y preparaban la soya. Entonces todas daban su colaboración, preparaban la comida Sí. que iban a dar ese día a sus familias, y con esas ollas se cambió todo a 70% de nutridos. Sí. Y fue algo que transformó totalmente la vida de la comunidad y le dio mucho sentido a la iglesia. La iglesia, por supuesto, también creció en número, pero también en un testimonio de ver que los cristianos tienen mucho que decir con nuestra vida. Te podría dar mucho más ejemplos, Ale, pero yo creo que también me quedaría corto si solo me quedo con nuestras historias. Sí. Fíjate que habría que pensar en historias como las de William Wilberforce en Inglaterra. Ajá. Ellos promovieron el fin de la esclavitud. Ellos eran un grupo de puritanos, ellos eran miembros del parlamento, y Inglaterra era muy rico por el tráfico de esclavos, y ellos promovieron el final de eso. Hay una película que se llama Amazing Grace, además de ahí viene esta canción de Sublime Gracia, Sí. que lo escribió un antiguo esclavista. Sí. Y Luther King, un pastor bautista que promovió también los derechos civiles, humanos y la justicia para los grupos minoritarios, los negros. Y aquí en México, pues yo diría Moisés Sáenz, un hermano presbiteriano, fue el que fundamentó la enseñanza secundaria en México. Él fue un gran educador. También, bueno, aquí, para no ir muy lejos, aquí en Morelos,
Otilio Montaño fue el que escribió prácticamente el Plan de Ayala, que interpretaba todo el anhelo de los campesinos por los derechos de la tierra. Y así podríamos contar muchísimas historias, Ale, de cómo cuando queremos y podemos, desde la iglesia podemos transformar la sociedad y aportar cosas muy ricas. Claro, que ese se supone es el objetivo. Sí, O como sea, Jesús. recibir esa gracia, sí, el evangelio transformador de nuestras vidas, pero no solamente para que nos transformen, nos dé la vida eterna, sino para llevarlo a otros lados y ser esos medios de transformación, es lo que estoy entendiendo. Fíjate que, resumiendo, es ahí donde lo que ustedes hacen a través de Amexa, es decir, llevan esa transformación. No les dan los peces, sino les enseñan a pescar con lo que tienen. Y es, creo, el mensaje que yo estoy recibiendo, ¿no? Sino es enseñarle a la gente que tiene cosas para desarrollarse, porque capacidades tienen, creo yo. Y por otro lado, estos ejemplos que mencionas, no tantas y tantas personas, yo comentaba hace un momento que hay un programa que a mí me gusta mucho escuchar que se llama Vite, B grande I-T-E. Y ahí habla acerca de los diferentes personajes a lo largo de la historia que fueron transformados por el Evangelio y fueron llamados para hacer algo en este mundo transformando, o sea, gente que trascendió. Y de hecho ahí, bueno, hay tantos, ¿no? Como tú mencionas, Luther King y tantos, creo que ese es el mensaje. Bueno, mucha gente nos está escuchando, Eugenio, de la iglesia, fuera de la iglesia, gente creyente, gente no creyente. ¿Qué sería el mensaje que tú les darías ya para concluir? O sea, y cosas con las que tú quisieras cerrar este espacio. Ya, yo animaría que como iglesia busquemos regresar a la palabra y sin prejuicios tratar de buscar cómo la iglesia nos reta a buscar sí la salvación de las personas, pero desde la manera más amplia, respondiendo a todas las necesidades humanas, las necesidades espirituales, emocionales y físicas, y aprender a ser discípulos, no solo creyentes. Es decir, comenzar a ver cómo nosotros transformamos nuestra sociedad, nuestro mundo, y ir a ese mundo sin temor a que el mundo nos va a cambiar. Que confiemos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para mostrar alternativas de vida, alternativas de justicia, de misericordia, porque pensemos en ese Jesús que iba a la gente y como nos cuentan, de repente ahí dice que habían pasado horas y horas y él sintió hambre y luego dijo, oigan, la gente está sin comer, hay que hacer algo por ellos. No podemos mandarles que se vayan sin comer, pero yo lo que noto es que Jesús sintió hambre. Entonces, y dice que fue movido a misericordia. Sí. La misericordia, fíjate que tiene una connotación desde su palabra que es cordia, el corazón. O sea, quiere decir que Jesús sintió con el corazón la necesidad y fue movido. Yo creo que también nosotros tenemos que volver a entrar en contacto con la necesidad, con nuestro corazón y entonces como cristianos hacer actos de misericordia. Y creo que hay que buscar usar los recursos y las capacidades que la iglesia tiene para servir, porque tiene muchos. Es más, pondría algunos ejemplos de qué podríamos hacer dentro de nuestra iglesia para los miembros de nuestra iglesia, pero también puede ser para otros miembros. ¿Qué tal, Ale, por ejemplo, estos ejemplos que decía sobre esos grupos de mujeres que enseñaron cómo alimentarse mejor? Hoy un gran problema del país es la obesidad y la diabetes, que tienen que ver con la mala alimentación. Y si de repente en las cocinas de los miembros de las iglesias se hicieran talleres de alimentación, donde se prepara soya, amaranto y otras cosas para alimentar bien, tendríamos un impacto tremendo en la salud de la persona, en su economía. ¿Qué tal de repente que hacemos una
un diagnóstico de qué está pasando en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, qué necesitan. Algo que una iglesia descubrió es que tenía niños que no había quien les ayudara con las tareas, y descubrieron que había jóvenes que iban a la universidad y que podían enseñar como tutores de los niños más chicos. Y entonces los espacios de la iglesia para la escuela dominical fueron utilizados para darle mentoría y ayuda en tareas a los otros niños. Sí. O sea, creo que por ahí hay un gran reto como iglesias para trabajar sobre las situaciones. Pero no solo esos son ejemplos hacia adentro, pero también pueden ser ejemplos hacia afuera, hacia la comunidad. Me acuerdo una vez que en un taller estaba un pastor que había sido director de los misioneros de todo el mundo, de la Iglesia Cristiana Reformada. Yo dije, este señor ya lo vio todo, pero hizo un ejercicio de decirles, salgan a la comunidad y regresen. Y este señor se tardó muchísimo, ya nos había preocupado que tardó, y llegó y nos contó feliz, dice, es que me encontré un señor que estaba regando sus plantas y nos pusimos a platicar de plantas, él estaba entusiasmado y me preguntó por fin, ¿y usted de dónde viene? Ya le dije, vengo de tal iglesia. Dice, sí, la conozco, está en la iglesia pintada de azul, ¿verdad? Y dice, sí, dice, por cierto, ustedes no tienen sembrado ni un solo arbolito. Y entonces este señor dice, obviamente me estaba enseñando cómo nos miran a la iglesia, nos ubican, pero él estaba notando que nosotros no estábamos cuidando de la naturaleza. Entonces, como iglesia creo que también podemos ir y descubrir las necesidades humanas y cómo puede ser campo de misión cristiana. Así Entonces, yo creo que por ahí hay un gran elemento, Ale. Ajá, y ahora, ¿dónde estén? Porque los que están allá y yo, ¿qué es lo que podríamos hacer en este pues mundo social, ¿no? Donde nos desarrollamos, crecemos? ¿Yo qué puedo hacer, Eugenio, a mi prójimo más cercano? Como que, a ver, ¿un qué? ¿Qué podría hacer? Sí, bueno, a nivel muy personal, como te decía, es cómo tratamos a las personas que nos ayudan en la casa. Cómo trato a las personas que me venden algo. O sea, me pongo a regatear con estas personas que me está vendiendo una artesanía. O sea, cómo la trato con justicia. Cómo... A lo mejor abunda un poquito en esto, porque a veces pensamos, sí, yo era así, pero tomé conciencia, como que sí no queremos que nos regalen su trabajo, ¿no es cierto? Sí. Y no actuamos, creo yo, con justicia ahí. Exacto. Lo que tú nos estás diciendo. Sí, nosotros vamos al súper y nos ponen un precio y lo pagamos tal como está. Sí, pero nos encontramos en la calle la señora que vende una muñequita, que vende aguacates, etcétera, y buscamos regatear. Y es más, yo retaría que creo que en lugar de regatear hasta les paguemos más. Sí, claro. Porque ellos están realmente con costos de márgenes de ganancia mínimos. Son gente que tiene otro tipo de economía. Yo creo que esos son los elementos. Mira, hace algún tiempo, yo que me dedico a este tema de la justicia con los pobres, yo estaba preocupadísimo por cómo iban a crecer mis hijos, si iban a odiar a los pobres y todo eso en contraposición. Y un buen amigo me dice, Eugenio, ¿qué haces? Le digo, pues trato de concientizarlos y ponerles música de justicia y todo eso. Dice, olvídalo, si tú eres justo con ellos, tus hijos van a aprender de justicia. Entonces yo creo que, Ale, lo que tenemos que ver es cada día, en cada momento, en cada comportamiento, si estamos siendo justos o no estamos siendo justos. Cómo tratamos a la gente a nuestro alrededor, si nuestros bienes con los que Dios nos ha bendecido los vemos como algo que tenemos que atesorar, o vivimos la vida poniendo nuestros recursos así. Y quizá con habilidades. Conozco gente que es rica que de repente ve a otras personas que no tienen trabajo y dicen, bueno, a ver, aquí tengo algún recurso, ¿qué puedes hacer? Si yo te doy cierto capital, ¿qué puedes hacer? O gente que tiene ciertos negocios invita a miembros de su iglesia a aprender de ellos sobre su negocio, para que luego puedan replicarlo en otros lugares.
O sea, creo que hay que estar sencillamente abiertos a encontrar la oportunidad para animar a otros a llevar adelante sus dones y facilitarles a veces plataformas para que salgan adelante. Y como iglesia, tratar de generar esos espacios, como esto que digo de la alimentación, de la educación, etcétera. Y a nivel personal, el trato que tengamos con nuestros cercanos, con nuestros empleados, etcétera. Sí, yo creo que la iglesia tiene muchos dones, recursos, talentos, habilidades, pero y yo esperaría, ¿no?, que de aquí saliera, no es que vengo a traer una idea, sino yo lo quiero hacer también, porque eso se requiere. Claro. Creo que todos los que servimos hacemos algo de alguna manera, pero necesitamos que la gente se involucre, que sea transformada justamente. Creo que nos lleva a tener una conciencia, ¿no?, de que tenemos que salir de nuestra zona de confort, que por amor a Dios ame a mi prójimo y entonces haga algo por él. Entonces ahí está la verdadera transformación. Claro, fíjate que a mí me gustaría, casi como mi última aporte a este encuentro que tenemos tan rico, Ale, es recordar Hechos 2, 44, 47. ¿Qué dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchos de repente dicen, está hablando de comunismo. No, estoy hablando del evangelio de amor, el evangelio donde todos nos vemos como hermanos y donde compartimos, donde sí tenemos una sensibilidad, donde lo que tenemos no se vuelve mío y solo mío, sino lo que yo tengo es una oportunidad para servir a los demás. Creo que como iglesia hay que redescubrir eso. Es más, fíjate cómo Pablo ahí en Efesios dice, el que robaba, dice, si tú eres hombre nuevo, si tú ya te has arrepentido y te has convertido, ok. Si tú, el que robaba, deje de robar y trabaje con sus manos, desarrolle sus capacidades, sus habilidades, para que sea productivo. Y entonces, ¿qué? Disfrutes la prosperidad, disfrutes la bendición, no agrega, para que tengas con qué ayudar al más necesitado que tú. Y de esa manera incluso eres rico, pero incluso si eres pobre siempre tienes algo que darle al otro. Yo creo que ese es el gran reto, descubrir cómo ser una comunidad de amor, de misericordia, de justicia, donde tengamos un espacio donde todos vivamos en plenitud, en generosidad, en gratitud, viviendo un evangelio que transforma, que cambia, que nos permite vivir una vida plena y feliz, porque todos en la iglesia podemos vivir felices si compartimos. Yo no creo que esto está invitando a que todos vivamos o ricos o pobres. Creo que lo que nos invita es a que vivamos justamente, que a nadie le falte ni a nadie le sobre, sino que todos tengamos lo necesario. Creo que ese es el gran sueño, puede ser la gran utopía, sí, porque igual la misma iglesia de Jerusalén tampoco lo logró resolver. Sí. Años después Pablo y otros estaban juntando recursos para los pobres de Jerusalén, sí, ¿cierto? Sí. O sea, es algo que los pobres siempre los tendremos la necesidad, pero son una oportunidad para que la iglesia siga aprendiendo de la misericordia, del amor y de lo que es amar al prójimo. Así es. Ahí está algo hermoso para la vida de la iglesia. Así es. Pues la verdad agradezco mucho este tiempo, estos minutos que nos has regalado, muy valiosos, Eugenio. Espero que nos mueva, ¿verdad? Que nos mueva a salir de nuestro egoísmo, a llevar de lo que yo tengo, compartirlo con los que a lo mejor no tienen, ¿no? Bendecir a la gente, tomar conciencia. A lo mejor no los hemos llevado a lugares físicos donde hay necesidad, pero con nuestra mente y nuestra imaginación que seamos tocados para hacer algo por los demás. Gracias, que Dios te bendiga, Eugenio Araiza.
¿no? Director de Amextra Finanzas. Entonces, que Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad que nos has dado. Gracias, Ale, también por la oportunidad y porque a mí me alegra estar contigo, porque sé que tu corazón también es muy tocado y muy fuerte por apoyar a la gente y que el Evangelio sea algo que responde a la necesidad de la vida, y pues tú mismo lo haces y lo practicas, y pues me alegra mucho por eso que tengamos este espacio para compartir sobre este ministerio y sobre este llamado. Así es, Gracias. pues gracias, que Dios te bendiga. A ustedes también, yo espero que esto haya sido de gran bendición, que esto haya aportado a su vida. Tome lo que considere, en lo cual ha sido tocado por Dios, y muévase. No solamente se quede con la salvación, sino que sea movido a hacer algo y a salir de nuestra zona de confort. Yo les recuerdo que estamos en Hablando Claro. Te pido no te desconectes. Próximo miércoles, 8 de la noche, aquí nos vemos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.